A lo mejor resulta que este bodrio es lo que tú has dicho otras veces, la maravilla democrática de este país. A ver. Estoy parafraseándote. No, tampoco ni parafraseando lo he dicho. Pero tú lo has venido aquí a defender abiertamente. Yo nunca he dices que es muy democrático, que hay deficiencias. Está bien. Es que sí hay deficiencias. No sabemos en este momento cuál va a ser el resultado. No, sí sabemos. No sabemos. Va a ser horrible. Déjame. La analista política Viri Ríos le volvió a cerrar la boca a uno de los chayoteros mayores que hay en México, Raimundo Riva Palacio, quien en una mesa de análisis dijo que el daño a México ya estaba hecho con respecto a la reforma al Poder Judicial y a las elecciones del próximo domingo. Dijo que México ya económicamente su percepción había bajado para el próximo año y culpando así a la reforma al Poder Judicial. De inmediato le cayeron la boca. E incluso Denise Merker dijo que el llamado que está haciendo la derecha a no acudir a votar el próximo domingo era un llamado a la flojera, un llamado a quedarse sentados en el sofá a ver cómo los demás transforman al país. Viri Ríos les dejó sin argumentos al decirles que ella hizo un análisis y hay candidatos muy buenos por quienes salir a votar. Antes de comenzar, camaradas, quiero pedirles que compartan este video en sus redes sociales, que me apoyen, por favor, con su poderoso like y que se queden a ver el video hasta el final. Sin más que agregar, comenzamos. Muchos temas sobre el asunto de si merecía una modificación el Poder Judicial. Yo creo que sí lo merecía, que sí merecía una reforma, pero si lo que queremos hablar es sobre todo sobre la elección del próximo domingo, a mí sí me gustaría decir que, a ver, las elecciones siempre están mediadas por organismos intermedios que ayudan al elector a tomar una decisión, ya sea porque presentan un candidato y uno se siente cercano a ese partido, porque organizaciones y liderazgos muy importantes toman posición en una disputa sobre un tema en concreto y entonces uno lo toma como referencia. Creo que aquí el tema es que lo que se le está pidiendo a la gente, que por cierto trabaja, ¿verdad? Todos trabajamos, pues sería casi como dedicarnos al asunto. Porque, no, lo digo en serio, porque aquí se prohibieron todas las mediaciones, los partidos políticos no pueden tomar posiciones. A mí sí me hubiera gustado que los partidos políticos tomaran posiciones, que estuviera inundado de las redes y todas partes de lo que hoy se llaman acordeones, porque no hay manera de ir a votar sin un acordeón. Es absolutamente imposible. Estos señores no son personajes públicos que tengan una larga trayectoria y que todos conozcamos. Entonces, yo te diría, así como siempre he pensado que el Poder Judicial requería de una enorme reforma para acercar la justicia a los mexicanos, creo que esta reforma se hizo de manera precipitada, con objetivos distintos y que culmina en una elección absurda en la cual le pide a los electores algo que es prácticamente imposible. Ya cuando dijeron que no se podía entrar con un acordeón, ahora ya entendí que sí pudo uno llevar escrito algo, simplemente es imposible de ir a votar. La oposición, y déjame decirlo, me impresiona, opta por no hacer nada, opta por la flojera, porque más nunca una abstención ha redituado en nada constructivo, simplemente en la ausencia y en regalarle al otro, digamos, el terreno. Entonces, la oposición, en lugar de haber inundado de sus propios acordeones y de habernos dicho, este es un peligro, este sí tiene que ir, no es lo que queremos, pero vamos a tratar de que esto sea lo menos malo posible. No, simplemente no vayan, porque además hay mil razones por las cuales no ir. La gente desde que no tiene ganas, no lo entendió, lo que sea. Y ellos se van a subir el cuello diciendo que todos los que no fueron fue porque los obedecieron. En fin, me parece una elección absurda, absolutamente compleja. Yo voy a ir con acordeón, no veo otra manera. Le agradezco mucho a Viri, que ha hecho un trabajo extraordinario y que tiene un análisis en la medida de lo posible, porque además ni siquiera llegó a los jueces, no era humanamente posible, sino de los que hizo, pero me parece que esto, que es un absurdo el domingo, que es el triunfo de una revancha, que es el triunfo de una decisión política, de un gesto de poder contra un poder que merecía una reforma, sí, pero que esta reforma no va a llevar a un mejor sistema de justicia. Déjame beneficiar de una...
Bueno, como todo en la vida es perfectible, camaradas. Todo es perfectible. Esta reforma es lo mismo. Se tenía que hacer y se hizo, y si no está perfecta, como no lo es, se va a ir modificando. Y queda claro que no les conviene a estos personajes que se haya hecho. Pero bueno, sigamos. De las peculiaridades, por no decir deformidades, de esta elección está el dato que daba Leo. El único dato que se va a tener el domingo es el de la participación. No va a haber resultados, siendo que afortunadamente la costumbre y la tradición establecida era que el mismo día de la elección teníamos una aproximación al resultado final sobre la base del programa de resultados preliminares. ¿Qué piensas? Bueno, va a haber avances distritales esa noche, participación ciudadana, 11 de la noche, que es a la hora en que está pidiendo el INE cadena nacional. Pero no van a dar cifras de... Avances, avances distritales. Y están pidiendo otra cadena nacional, 8 de la noche el lunes, para dar ministros de la Suprema Corte. Y lo demás, pues quién sabe cuándo. Tienen bastante. Eso es no van a contar los ciudadanos los votos. Esto, bueno, sí, no, los que no sepan. Esa ya es la mecánica. Sí, sí. El daño ya está hecho. O sea, ya ahorita ya está hecho. Lo que viene el domingo es simplemente el daño ya está hecho. El daño está hecho. ¿Por qué? Lo creo. Esta reforma judicial, como está planteada, pues lo que genera es una enorme incertidumbre jurídica. Quiero aclarar una cosa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué resultado va a dar la reforma judicial? No podemos saber si va a ser bueno o malo, porque eso solamente los resultados los van a dar. Lo que sí es que la percepción en este momento, percepción es incertidumbre jurídica, pero la percepción ya está cobrando su cuota en cosas concretas. Por ejemplo, 0.1% la previsión de crecimiento del Banco de México para este año y 0.9% para el próximo año. Casi le redujo la mitad del crecimiento para el próximo año. ¿Lo vinculas directo con...? No, yo no lo vinculo. Entre las variables del Banco de México es la reforma judicial. Hay varias variables o diferentes variables que establece el Banco de México. Yo digo, lo están metiendo ahí. La inversión extranjera directa, pues hay muchos anuncios, pero no hay realmente nada concreto. Hay una reinversión de lo que ya existe. Pero me voy a ir un poco más adelante, porque aquí me quedaría atorado en la discusión y yo quisiera irme hacia el día después. Vamos. Fíjense, la lógica de Raimundo Riva Palacio, que la reforma al Poder Judicial es mala porque crea una incertidumbre. No se sabe si va a ser buena o mala, dice Raimundo Riva Palacio, que es mejor quedarse con la mala que teníamos para que no se cree incertidumbre. Esa es la lógica, o más bien son intereses que tiene la derecha y estos chayoteros pues los defienden. Pero vamos a seguir escuchando porque sigue de hablar Viri Ríos. Vamos a hablar del día después, pero déjenme hablar primero del día domingo. Está muy bien. Tú, como decía, recordaba Denise, hiciste un ejercicio para tratar de valorar las candidaturas hasta donde humanamente esto es posible. Cuéntanos. Bueno, creé una herramienta de evaluación que está disponible en mi sitio web en virirrios.com. Y lo que hice fue calificar a todos los candidatos de las 3 principales boletas, de las boletas federales y de los tribunales más importantes del país. Califico a cada candidato del 0 al 10, dependiendo su trayectoria, su independencia, sus propuestas. Y para mí la principal enseñanza de este ejercicio es que hay extraordinarios candidatos. Creo que no se ha discutido suficiente en los medios porque nos hemos enfocado en hablar primero y mayormente de que no nos gusta la reforma, cosa que creo que se debe haber discutido en septiembre, pero seguimos en la etapa de la negación, es como en el funeral que no hemos pasado todavía a comprender que esta reforma ya pasó. Y segundo, nos hemos centrado en discutir los candidatos peligrosos, perversos y negativos que están en las boletas, que sí hay varios. De hecho, yo con mi herramienta tengo reprobados por una u otra razón a cerca del 40% de los candidatos. Pero fuera de eso, hay una
enorme cantidad de candidatos. De hecho, yo considero que 1 de cada 3 candidatos son candidatos que tienen muy buena trayectoria, son personas profesionales. El 60% de los candidatos en estas 3 boletas ya trabajaban en el Poder Judicial, es decir, son personas que ya venían de la carrera, que tienen además pues ya una construcción profesional como personas juzgadoras y que además no tienen ninguna afinidad con ningún partido político. De hecho, otra de las observaciones de mi herramienta es que el 55%, la mayoría de los candidatos, no son morenistas, no son partidistas de ningún tipo. Lo que sucedió en esta elección es mucho más complejo que simplemente decir Morena tomó el Poder Judicial. Lo que sucedió en esta elección es que, 1, hay un montón de morenas distintas, porque tú observas candidatos que son de Olga Sánchez Cordero, candidatos que son afines a Saldívar, candidatos que son afines a Sheinbaum, claramente, y a la coalición gobernante, que son pero afines a todos son Morena. No, pero hay muchísimas morenas y hay morenas que están encontradas. Creo que hay que empezar también a transitar, a entender eso, que hay morenas que son opuestas unas a otras y buscan cosas distintas. Y segundo, también pasó que los mejores juzgadores de este país no tienen otra alternativa de continuar sirviendo al país que no sea participar en la elección. Esa es una realidad objetiva. Entonces, muchas personas que tenían interés por continuar sirviendo formaron parte de las candidaturas y están ahí. Y ahí tenemos personas con 20, 30 años de experiencias como magistrados. Lamento profundamente que los medios se hayan dedicado a decir que todos eran morenistas, porque creo que es un grave error. De hecho, el resultado de la elección puede darnos un sistema judicial muy bueno, perfectamente experimentado, o puede darnos un sistema terrible, con personas que tengan severas fallas éticas, con personas que pues hayan cometido incluso crímenes en algunos casos, sí. debo decirlo. Ahora, lo cierto aquí es que concuerdo con Denise cuando ella dice que la oposición está jugando un papel muy triste, porque de hecho creo que los grandes opositores del país, no sé, los Gómez Morín, los Eberto Castillos, creo que estarían muy decepcionados de lo que estamos viviendo hoy, porque ellos luchaban en contra de un régimen autoritario de verdad y aún así salían a votar, salían a expresarse, sí. Salían a dar la lucha y aquí se acobardaron, se echaron para atrás, se dieron la plaza por completo a Morena, pretendiendo que una baja participación va a hacer sentir mal al partido en el poder, cuando están lejanos de comprender que Morena, independientemente de cuántas personas participen, va a salir a celebrar que su reforma judicial es aprobada por el 72% de los mexicanos, porque eso es lo que dicen. Ahora, me gustaría... Pues ahí tienen, camaradas, no les gusta para nada la reforma, no les gusta que se tenga que votar, pero pues ¿qué se puede esperar de chayoteros como este, que recibía dinero del PRI y del PAN y que muy seguramente quiere volver a recibirlo? Y al cambiarle todo, toda la jugada, pues ya va a ser no muy difícil, casi imposible de que vuelvan a recibir chayote. Todavía por ahí quedan algunas gubernaturas del PAN, del PRI, de donde también están rasguñando este tipo de personajes, pero pues poco a poco se les va a ir acabando ese chayote. Ahora resulta que se les hace muy sospechoso cómo el INE va a llevar todo el manejo de la votación, cuando antes decían que el INE no se toca. Pero pues sabemos que hay conveniencias y estos les conviene defender al régimen anterior. Camaradas, espero les haya gustado. Apóyenme con su poderoso like, déjense caer en la caja de los comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos más adelante.